La Santa Misa es la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario, pero de manera incruenta, o sea, no hay derramamiento de sangre. Y en la Santa Misa podemos decir que hay 4 principales propósitos. El más importante, adorar a Dios, cuando decimos santo, 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 ese Señor Dios de los ejércitos, o cuando proclamamos en gloria a Dios en el cielo, etc. También un segundo propósito es pedir gracias necesarias para la lucha diaria, que el sacerdote, ministro de la Eucaristía, las pide al Padre por medio del Hijo, a nombre de toda la asamblea que estamos presentes. También es dar gracias por los favores recibidos, y una cuarta muy importante es reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestros pecados a través precisamente de ese yo pecador que proclamamos ante la asamblea cuando decimos ante Dios y ante los hombres que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pecado, como sabemos, es la transgresión, ya sea de obra, de pensamiento, de palabra, de la ley de Dios. Hay múltiples divisiones, la más clásica, el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal, pues, es toda transgresión a la ley de Dios, pero donde la materia es grave. En contra de eso, el pecado venial, la materia es leve. Los pecados veniales se perdonan con un acto de contrición verdadero, con la lectura del Evangelio, la asistencia a la Santa Misa. En cambio, el pecado mortal sí necesitamos acudir al sacramento de la penitencia o de la confesión con el sacerdote, en que nos absuelve. Es Cristo mismo que nos absuelve por medio del sacerdote. Pero una división que pocos tienen conciencia de ella es que los pecados pueden ser de comisión, de pensamiento, palabra y obra, y los pecados de omisión. Estos pecados de omisión son aquellos pecados o actos que no realizamos y que deberíamos de hacer. Es un acto que debiéramos de hacer por nuestro compromiso, por nuestras responsabilidades, por los talentos, gracias, conocimientos que Dios nos dio y que nosotros no hacemos, dejamos de realizar. Por ejemplo, un pecado clásico de omisión es no acudir a la misa los domingos. Está un mandamiento de la Iglesia de que hay que acudir y estar en misa los domingos, y que si no asistimos cometemos pecados de omisión. Como también cuando alguien va a realizar una obra que es una ofensa a Dios y que nosotros no decimos nada y nos quedamos callados, también es un pecado de omisión. Por ejemplo, la persona que quiere abortar y nos manifiesta el hecho de que quiere abortar, y nosotros, pues, para evitar problemas, para evitar complicaciones, quedamos callados, guardamos silencio. Ese es un pecado grave de omisión, porque esa persona que va a abortar comete un acto grave, en este caso el aborto, que es, como sabemos, un asesinato de un ser indefenso en el seno materno. Los pecados de omisión mayormente van en contra de la caridad, lo cual son graves porque atentan directamente a la esencia misma de Dios, que Dios es amor. Entonces, los pecados de omisión pudiéramos perfectamente identificarlos con aquellas obras de misericordia, ya sea corporales o ya sea espirituales, que la Iglesia nos invita a realizar según las circunstancias y condición de vida de cada uno. Como sabemos, las obras de misericordia, por ejemplo, las obras corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, etc. Son obras de misericordia de tipo corporal que, cuando se dé la circunstancia, tenemos que realizar esa obra.
Es decir, en la vida espiritual no solo se trata de no ofender a Dios, de no pecar, que eso es desde luego lo más importante, sino también de hacer el bien. Y ese hacer el bien significa hacer aquellas cosas, aquellas obras que en mi conciencia y por la responsabilidad que tengo, el conocimiento que tengo y por las circunstancias de vida se presentan día a día y que pudiera yo no hacerlas, pero que si no las hago cometería un pecado de omisión. Entonces, las obras de misericordia forman parte muy amplia de esta condición que estamos mencionando. Por ejemplo, las obras de misericordia de tipo espiritual, ¿no? Aconsejar al necesitado, dar el consejo que se necesita, es una obra de misericordia espiritual que hoy en día, con tanta confusión que estamos viviendo, con tantas dudas de lo que son las verdades morales, de lo que es la ley de Dios, de lo que es la luz que ilumina ante la oscuridad, es importante que nosotros, cuando podamos y tengamos la oportunidad, aconsejemos al que nos necesita, como también enseñar al que no sabe. Si uno tiene las condiciones de formación, sobre todo de tipo espiritual y moral, pues debe obligatoriamente enseñar a aquel que no sepa. También como obra de tipo espiritual, perdonar a los que nos ofenden. Nosotros en el Padre Nuestro rezamos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es una obra de misericordia y es un imperativo. Cuando yo no perdono al que me ofendió, estoy cometiendo un pecado grave de omisión, sobre todo cuando la materia de la ofensa es grave. Consolar al triste, al deprimido, al abandonado, al que se encuentra conflictuado por muchas cosas y que nosotros sabemos de su existencia y nos quedamos callados y no lo consolamos, no le ayudamos, es también un pecado de omisión. Es decir, hay toda esta variedad de circunstancias que hoy, como estamos viviendo en el tiempo actual, repito, donde hay tanta confusión, donde hay tanta oscuridad ante la verdad, es importante que nosotros sepamos cumplir nuestras responsabilidades primarias, principalmente, por ejemplo, como padres. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, debemos formarlos para que hagan conveniente y puntualmente la primera comunión. Si nosotros somos católicos, somos bautizados. Cuando, por ejemplo, nuestros hijos tienen un bebé y retrasan el sacramento del bautizo, es un pecado de omisión. ¿Cuántos hijos nuestros que tienen, o los nietos que nosotros tenemos o que podamos tener, y que los papás no los bautizan porque están esperando a que cumple el niño 3 años? Es un pecado grave de omisión. Cuando uno de nuestros hijos, por ejemplo, decide irse a vivir con la novia y nosotros nos quedamos callados, pues porque respetamos su decisión, porque él ya sabe lo que hace. No, nosotros tenemos obligatoriamente, por la formación que tenemos, de hacerle ver que ese acto de ir a vivir con la novia o con el novio, eso es un pecado grave que no está, que Dios no ve bien, y que tenemos que hacerle ver a nuestros hijos las consecuencias espirituales y morales de ese acto que está tomando. Ya si finalmente él toma la decisión y lo hace a pesar de nuestra advertencia y nuestra formación y nuestra corrección, eso ya es responsabilidad de él. Pero si yo no le digo nada y me quedo callado para evitar un problema, yo estoy participando del pecado que él está cometiendo y Dios me va a pedir cuentas de eso. O aquellos papás que, por ejemplo, no quieren tener hijos, pues porque no quieren complicarse la vida, porque prefieren pasear, tener dinero para otras cosas, y evitan voluntariamente tener hijos pudiéndolos tener. Eso es un pecado grave de omisión, a la cual Dios va a también pedir cuentas. O sea, todo este tipo de circunstancias de vida que vamos enfrentando día a día y que muchas veces dejamos de hacer, y que tenemos la responsabilidad de cumplirlas, como por ejemplo también nuestros sirvientes que acuden a nuestras casas para dar un servicio y sabemos que tienen un problema moral, o que la muchacha o la señora vive con el Señor sin estar casados, o que no ha bautizado a los hijos, o que están haciendo cosas que son graves ante la ley de Dios. Es nuestro deber
formarla, educarla y corregirla. Y entonces yo me quedo callado porque no son mis familiares, porque no tengo nada que ver con ellos, porque ellos vienen simplemente a hacer el aseo del hogar y me quedo callado. Eso es un pecado de omisión. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, en el sentido de que muchas veces nosotros vamos a confesarnos de los pecados de pensamiento, de palabra y de obra, pero normalmente o casi siempre no somos conscientes de estos pecados de omisión. ¿Y qué forma y qué manera concreta es para evitar estos pecados de omisión? Pues precisamente realizando aquellas obras que nosotros vamos a conocer y que es nuestra obligación, nuestro deber y responsabilidad ejecutarlas. Esa es la manera precisamente de evitar que estos pecados de omisión se den. Habrá unos que ya pasaron, no tengo ya forma de realizarlos, y pues ahí tendríamos que hacer penitencia por esos pecados por esos pecados de omisión que cometimos a no realizar la buena obra, a no realizar el cumplimiento del deber. Pero los que ahora podemos todavía realizar, pues entonces poner manos a la obra para que podamos cumplir con aquello que nos manda nuestro compromiso y obligación como cristianos, y evitar que tengamos estos pecados de omisión que nos pueden llevar incluso al infierno mismo o llevarnos a un purgatorio mucho más largo del que nosotros pensamos, porque somos muchas veces inconscientes, pero somos culpables de esta inconsciencia, de este desconocimiento. Somos culpables porque deberíamos de saberlo, de que se van acumulando estos pecados de omisión y que nosotros en la Santa Misa, repito, pues decimos muchas veces de manera rutinaria y sin conciencia: he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y es ahí donde debo poner con presencia de eso, y un buen examen de conciencia diario, minuto y medio por la noche, me puede ayudar a ubicar si hubo alguna acción que debí de haber hecho y no hice o dejé de hacerla, y que era un compromiso realizarla. Por eso, ¿qué hice bien, qué hice mal y qué dejé de hacer, que debí de haber hecho, si eso se da en el día a día? Y lo más importante, hermanos, finalmente Dios nos creó a todos a nuestra imagen y semejanza, es decir, cada ser humano creado por Dios en esta tierra somos seres trinos, a imagen y semejanza de la Trinidad de Dios. Tenemos un cuerpo a semejanza del Hijo, un entendimiento a semejanza del Espíritu Santo y un alma semejante al Padre. Entonces, cada uno de estos componentes de mi ser trino los tengo que desarrollar espiritualmente, porque es una obligación como criatura de Dios y como hijo de Dios bautizado, que fuimos comprados a gran precio por la redención de Cristo, de que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos la obligación de crecer en la vida espiritual, y no hacerlo es un pecado de omisión. Pensar que soy católico y que cumplo porque acudo a misa los domingos solamente, y acudo a misa cuando alguien se muere, cuando hay un bautizo, cuando hay una primera comunión o un matrimonio, y entonces acudo a la misa, y ese es mi compromiso de cristiano, pues estoy muy lejos de entender lo que es ser auténticamente cristiano de obra y de acción día a día. Es una exigencia. Entonces eso trae que llevemos una vida de indiferencia profunda a las cosas de Dios, y eso es un pecado de omisión. Por eso nos debemos de proponer de crecer en la vida espiritual, y ese proponer significa luchar por poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Lo dice el primer mandamiento de la ley de Dios: hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas. Y si yo pongo como prioridad mi trabajo, como prioridad mi salud, como prioridad mi diversión, mis vacaciones, como prioridad mi sustento, mi vestido, mi descanso, mi placer y todo lo que se me puede ocurrir, y no pongo a Dios como prioridad, buscando con seriedad crecer en la vida espiritual, ese es un pecado de omisión grave, porque Dios nos exige que seamos santos como su Padre Celestial es santo. Y en toda esta forma de poder ubicar si realmente estamos creciendo en la vida espiritual, es que a través de las prácticas que la Virgen en sus apariciones nos ha pedido que llevemos adelante, como la oración, como el sacrificio, como la penitencia,
como el rezo del Santo Rosario, la asistencia a la Santa Misa, la asistencia a la comunión frecuente, etcétera, todas estas normas de vida diaria que la Virgen nos pide que llevemos a la práctica, tienen que ir encaminadas hacia un crecimiento espiritual que se palpa y se mide según nuestras virtudes, según esa virtud que se pueda palpar, ese hábito bueno que se va repitiendo cada día. Entonces, de esta forma seremos cada día menos soberbios y más humildes, menos lujuriosos y viviendo más la castidad según el estado de cada uno, como soltero, como casado, como viudo, como separado, siendo más caritativos y menos envidiosos, más diligentes y menos perezosos, más pacientes y menos llenos de ira, más llevando una vida de templanza y menos dejarnos llevar por la gula. O sea, esas son las virtudes que estoy mencionando, que se van palpando y que van expresando que realmente hay un deseo sincero de crecer en la vida espiritual, como también desarrollar las virtudes llamadas teologales, que son esas virtudes que vienen por gracia de Dios, como son la fe, la esperanza y la caridad. La fe que la tenemos que desarrollar, que la que tenemos que pedir a Dios que nos la aumente, y sobre todo en tiempos que estamos viviendo hoy, donde vemos a la iglesia en una gran tribulación y una gran prueba, que nos aumente y nos fomente la esperanza ante los difíciles momentos que vamos a vivir, y sobre todo que nos aliente y nos encienda cada día más la caridad para amar a Dios y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, finalmente, los pecados de omisión van en esa ausencia de no servir al prójimo como a nosotros mismos, de servir a los demás. Y eso nos va a ayudar a prepararnos espiritualmente ante los difíciles tiempos que vamos a vivir, tanto en el mundo como en la iglesia. Finalmente, lo más importante, hermanos, que pide la Virgen y que ha venido advirtiendo desde hace 200 años, es que nos preparemos espiritualmente. Yo acabo de decir, prepararnos con nuestro ser trino, cuerpo, con el sacrificio, entendimiento con la fe y el alma con la gracia, para que eso se concrete en la vivencia de virtudes a través de los medios que la Virgen nos ha recordado y que son parte de la vida diaria del catecismo de la Iglesia Católica. Ojalá todo esto lo tengamos muy presente, hermanos, porque cada vez la oscuridad va a ir en aumento, las pruebas van a ser cada vez más difíciles y llegará un momento, el crecimiento de los hijos de Dios, que hoy es muy difícil, llegará un momento en que será casi imposible. Ojalá pues estas consideraciones ayuden a tener conciencia de todo esto. Dios les bendiga y muchas gracias.